En el día de hoy vamos entonces a estar vamos a estar exponiendo la segunda parte de la parábola del rico y Lázaro que comenzamos hace 8 días. Si usted por alguna razón no estuvo con nosotros hace 8 días o nos está acompañando hoy por primera vez, en nuestro canal de YouTube usted puede entrar y puede ver ahí esa primera parte. Pero no quiere decir que usted, si no escuchó la primera parte, va a estar totalmente perdido acá. Voy a hacer una recapitulación rápida, ¿cierto? Pero para extraer mayores cosas, los invito a que lo vean en nuestro canal de YouTube. Bien, entonces el tema de hoy se llama, ahí nos lo van a colocar en un segundito, ¿cierto? Se llama la parábola del rico y Lázaro, la segunda parte. ¿Dónde estamos? Los invito en la palabra de Dios, que usted se vaya a Lucas 16, ahí está, Lucas 16, del 19 al 31. Pero antes de comenzar, antes de leer la parábola nuevamente para ubicarnos, yo los quiero invitar a que hagamos una oración para entregarle al Señor este tiempo y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él tomando nuestros corazones y permitiendo que la palabra que hoy se escucha y se predica sea una palabra que venga a nuestra vida y cambie y transforme nuestro ser. Yo los invito a que ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojitos y ore al cielo y digámosle: Señor, yo te doy gracias por la bendición de podernos hoy congregar como iglesia, Señor. Hoy en el día tuyo, Señor, de poder venir, buscar, Señor, de venir, Señor, y recibir, Señor, ese mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos que tu palabra hoy hable con vehemencia, hable con contundencia, que nos lleve, Señor, a ser confrontados, que nos ayude a ser cambiados. Hoy te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que seas tú permitiéndonos entender, comprender todo. Que seas tú, Espíritu de Dios, el que da entendimiento y sabiduría, permitiendo que esta palabra que escuchamos pueda germinar en nuestras vidas, podamos apropiarnos de ella, podamos vivirla. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, convenciéndonos y llevándonos a verdaderamente ser hacedores de tu palabra. Usa mi vida, Señor, y permíteme ser instrumentos en tus manos para poder hablar palabra que venga del cielo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero arrancar, primero que todo, quiero leer nuevamente la parábola del rico y Lázaro. ¿Dónde está? En Lucas 16, 19. Si tiene ahí sus Biblias, abra sus Biblias, o si usted no tiene Biblia, ahí al frente la vamos a ir colocando. Sí, voy a leerla porque son varios versículos, pero para tener un entendimiento. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aunque los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Bueno, entonces, esta es la parábola
Ya hemos avanzado en varios versículos, pero recordemos el contexto en el que esta parábola fue dada. Dijimos nosotros que en Lucas 15, en los primeros versículos, nos dice que Jesús le habla a publicanos, a pecadores, a fariseos y escribas. O sea, Jesús en el capítulo 5 tiene un público amplio. Pero cuando nosotros leemos Lucas 16:1, lo primero que nos dice a nosotros en el versículo 16:1 es que Jesús le está hablando ¿a quién? A sus discípulos, se centra en sus discípulos. Entonces, luego, cuando nosotros vemos que Jesús está concentrado en sus discípulos, en el versículo 13 y 14 del capítulo 16, nos dice que aunque Jesús tiene toda su atención en sus discípulos, el texto nos dice que ese grupo amplio de personas que estábamos leyendo en el capítulo 15 lo estaba oyendo y nos dice se estaban burlando de él. Por consiguiente, dice en el versículo 15 del 16, dice, entonces, al pasar esto, ¿cierto? Dice, entonces les dijo, ¿a quiénes? A estos que se estaban burlando de él. Dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces acá Jesús se está centrando, les está contestando a aquellos que se están burlando. Y dice, ustedes que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres. Dice, vosotros que creen que lo bueno que está en lo que está en su corazón es lo bueno. Y dice, lo que ustedes tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y esos es los estándares de justicia que Dios tiene. Entonces Jesús les habla de la parábola del rico y Lázaro, mostrándoles el horror del infierno donde no hay esperanza alguna, mostrándoles lo que atormentará eternamente a la gente que ha confiado en qué, en su propia justicia, que ha confiado en qué, en lo que dicta su corazón, en lo que ha confiado en su riqueza, los que han confiado en sus propias religiones, los que han confiado, cierto, en ellos mismos y están aislados completamente de la gracia de Dios. Jesús les está hablando a aquellos, a los escribas, a los fariseos, a ellos les está diciendo, aquellos ustedes que creen que van a ser justificados por sus obras, ustedes que creen que es su riqueza y su propia religión la que los va a salvar. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y también nosotros avanzamos en esto en esta parábola, dijimos que no teníamos el nombre del rico. La parábola no nos está hablando a nosotros cuál es el nombre del rico, pero sí nos está hablando a nosotros cuál es el nombre del mendigo, del que tiene llagas. Nos dice que se llama ¿cómo? Lázaro. Y dijimos nosotros que Lázaro, explicamos el nombre de Lázaro. Dijimos que Lázaro es el nombre griego del hebreo de Eleazar y tiene un significado. Y el significado que tiene es que Dios ayuda. Eso es lo que quiere decir Lázaro. Dios ayuda. O sea que nosotros podemos decirlo o traducirlo como a quien Dios ha ayudado. O sea, Lázaro en el seno del padre Abraham es aquel a quien el Señor ha ayudado. No aquel que llegó por sus obras, sino aquel a quien el Señor ha ayudado. Dijimos también entonces que tanto el pensamiento de los judíos de aquella época como la de muchos que sigue primando hoy en día, es que nosotros asociamos bendición asociamos prosperidad con bendición. Y esto no es así. Nosotros, para ellos, para el común de los judíos, y para hoy también algunos, pero en los judíos, hablando todavía del contexto de lo que el Señor está diciendo y el público que lo está escuchando, ¿cierto? Para ellos, Lázaro podía vestirse de púrpura, podía tener lujos, podía ofrecer comida todos los días, tener invitados, porque era un hombre ¿qué? Bendecido y afortunado, ¿sí? Era un hombre que el Señor estaba bendiciendo. Y Lázaro, echado ahí en la puerta, Lázaro lleno de llagas, enfermos, en el común de sus pensamientos era,
¿qué habrá hecho? ¿Qué estará pecando? ¿Qué pecado habrá hecho? ¿Qué estará pagando? Y muchas veces hoy este mundo, cuando alguien está enfermo, cuando a alguien le ha pasado ciertos sucesos, dice, usted tiene un pecado oculto, porque no es normal que a usted le esté yendo así. Y no es así, ¿cierto? Llueve sobre justos, injustos, como también sale el sol sobre justos e injustos. Entonces, la parábola de Jesús, esta parábola que Jesús les está dando a aquellos que se valían o se justificaban por sí mismos o por lo que dictaba su corazón, que para ellos era sublime, pero para el Señor era abominación, esta palabra Jesús que está dando aquí los tiene a ellos de cabezas, los tiene vueltos, como se diría, patas arriba, porque el rico debería estar en el cielo, pero ¿qué nos dijo a nosotros la parábola? El rico está en el Hades. ¿Y dónde está el pobre? El pobre está en el seno de Abraham. ¿Está en dónde? En el Señor. Entonces, esto los tiene de cabezas porque en la justicia humana es el rico, es prosperado y es bendecido. El pobre y está enfermo, está siendo castigado por Dios, no tiene perdón de Dios. ¿Correcto hasta ahí, iglesia? ¿Bien? Es más o menos como el resumen. Hay más detalles, ¿cierto? Hay muchos más detalles. Entonces, en el versículo 22, ¿cierto? Nos habla de algo. Versículo 22 dice que aconteció que murió el rico y dice que aconteció que murió también ¿quién? El rico. Entonces, el versículo 22 nos habla de que los dos murieron. Y dijimos, finalizando nuestro sermón de la semana pasada, que la muerte es una cita inaludible donde todos tenemos que asistir. Se mueren los ricos, se mueren los pobres, ¿sí? Ahora continuemos con lo que dice el versículo 23 y 24. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y dijo de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, el hombre rico se encuentra ¿en dónde? Dice el versículo, en el Hades. En el contexto, ¿hace referencia de qué? Del infierno. Y Lázaro se encuentra en el seno de Abraham. En el contexto está hablando de dónde se encuentra Lázaro, aquel que Dios ha ayudado. ¿Dónde se encuentra? En el cielo, en la presencia de Cristo. Ahora sigamos mirándolo. Entonces, versículo 24, dice, entonces él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mira la expresión del rico. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y esto es tremendo lo que la Biblia nos está diciendo, pero cuando queremos desmenuzar, podemos pasar derecho y él dice, está llamando a Abraham. No, pero mire lo que este hombre, desde el Hades, está reconociendo y viendo al otro lado. Esto nos muestra que este hombre no era un hombre ateo. Este hombre rico era un hombre religioso. Este hombre sin duda era un hombre que había tenido entonces contacto con la Escritura. Era un hombre que conocía quién era Abraham o de qué modo él podía reconocer que el que estaba allá era Abraham y que Lázaro se encontraba en el seno de Abraham. O sea, no era un hombre ateo, no era un hombre desconocido de las cosas de Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo alguien que conoce, reconoce a Lázaro, alguien que es religioso, alguien que tuvo cercanía con la palabra de Dios, se encuentra en el infierno? La pregunta es, ¿qué está haciendo el rico en el infierno? Un hombre como este, que sí tuvo contacto con las Escrituras, que sí conocía a Abraham, que era un hombre religioso, que probablemente asistía a las sinagogas y que probablemente también rezaba, daba sus ofrendas, aún siendo muy rico. Entonces, ¿qué está haciendo en el infierno? Es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. La respuesta a esto es que tal vez él hizo todo eso. Tal vez él tuvo acercamiento con la Escritura, iba a la sinagoga, daba sus ofrendas, conocía de Dios, pero jamás había orado o se había presentado delante de Dios tan fervientemente como lo está haciendo en el versículo 24.
¿qué dice el versículo 24? Como él habla acerca del padre Abraham. El que clama, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Nunca levantó tal vez una oración desde su corazón con tal necesidad. Él ahí entiende que su riqueza no puede hacer nada, ni siquiera para comprar una gota de agua que sacie la sed que él tiene y que quiere que sea depositada en sus labios. ¿Sí? Entonces, la respuesta a esto es de que tal vez nunca levantó una oración desde su corazón. Así que, querida iglesia, aquí encontramos una de las primeras enseñanzas de las cuales hoy yo quiero dejar con ustedes. Qué importante es que nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, vivamos sumergidos en la palabra de Dios. Que la estudiemos, que la meditemos constantemente, meditemos constantemente en la Escritura. Pero nos tenemos que asegurar que la palabra de Dios no solamente esté en nuestras mentes, como un conocimiento intelectual, sino que forme parte de nuestro corazón. Y que estando ahí la palabra de Dios en nuestro corazón, por el poder del Espíritu Santo de Dios, transforme nuestro corazón a la imagen de Cristo Jesús. Porque este es el objetivo de la palabra de Dios, cambiarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿A qué estamos llamados nosotros como creyentes? A reflejar a Cristo. ¿A qué estamos llamados nosotros como creyentes? A tener la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros tener la mente de Cristo? Conociéndolo a través de su palabra, con la ayuda de aquel que nos revela toda verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Correcto? Este es el objetivo. Entonces, el Señor no está buscando que seamos cristianos cabezones, sino que el Señor está buscando cristianos que reflejemos con frutos la imagen de Jesucristo. No cristianos cabezones, conocedores, pero estrechos de corazón. Corazones no tocados por el Evangelio y no transformados por el poder de su Santo Espíritu. Entonces, ojo, es muy importante que estudiemos y meditemos en la palabra, pero es muy importante que usted y yo seamos ¿qué? Vividores de lo que también vamos aprendiendo y meditando en la palabra. Esa es la primera enseñanza que usted y yo tenemos que tener en el día de hoy. Versículo 25 y 26, dice la palabra de Dios. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vamos a ver qué nos enseñan a nosotros estos versículos. ¿Sí? Familia, una vez los hombres mueren, solo hay dos lugares donde se dirigen. Dos lugares donde se dirigen, o al cielo o al infierno. No hay ningún otro lugar. La palabra de Dios aquí, el mismo Jesús siendo Dios, nos está diciendo, los dos murieron, uno fue al cielo y otro fue al infierno. No hay más lugares, no hay segundas oportunidades después de la muerte. Entonces, miremos lo que dice el versículo 25. Centramos en el principio, versículo 25. Pero Abraham le dijo, ¿dónde está? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Quedémonos ahí. Hijo, acuérdate. Abraham le está diciendo ¿a quién? Al rico. ¿Dónde está el rico? En el infierno. Démoslo ahí. Esto es tremendo lo que Abraham le está diciendo al rico. El recuerdo de las cosas pasadas allí en el infierno será una de las peores partes de estar allí. El recordar, los recuerdos, cuando estemos allí en el infierno. Porque, ¿qué vamos a recordar allí? Dice, recuerde que en vida recibiste, ¿cómo decirlo así? Todos los bienes, todas las cosas buenas.
En el infierno vamos a recordar todas las veces que fuimos llamados a arrepentimiento y que nosotros no respondimos a ese arrepentimiento. Y lo peor es que ahí ya no podemos hacer nada. Hay una frase muy apropiada para esto que acabo de decir, que lo dice una persona que es Matthew Henry. Matthew Henry dice algo con respecto a esto que estoy hablando, de que el acordarnos allí en el infierno, dice lo siguiente. Ahí hay una diapositiva mostrando la frase, porque yo la puedo leer, pero de pronto no queda. ¿Está? Dice Matthew Henry, dice, las van a empezar a leer. En esta vida, nos dice, en esta vida, que el recuerdo de los beneficios que Dios nos ha concedido y de las ofensas con las que le hemos herido, puede movernos al arrepentimiento y conducirnos al perdón. En la eternidad, ese mismo recuerdo solo producirá remordimiento, pues ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. ¿Sí es claro eso? Usted y yo hoy nos podemos acordar de los beneficios del Señor y de cuántas veces le hemos fallado. ¿Y eso nos va a mover a qué? Nos va a mover a nosotros al arrepentimiento y nos va a conducir a qué? Al perdón que solamente el Señor nos puede dar aquí en vida. Pero allí en la eternidad, lo que el Señor le está diciendo a Abraham, acuérdate en vida, todo ese recuerdo, ¿qué está produciendo en el rico? Remordimiento. Saber que Lázaro estuvo siempre a su puerta y nunca le ayudó. Que él no velaba sino para sus propios intereses. Que él nunca ayudó al necesitado, al desvalido. Que era un hombre que su vida giraba en torno a sí mismo. En otras palabras, no podemos llorar sobre la leche derramada. Allí cuando ya meditemos en la eternidad acerca de las cosas que se hizo. Ahora el versículo 26 nos dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Ahora, ¿qué es una cima con S? ¿Una cima es qué? Un abismo. No es una cima, sino que es una cima. Hay un abismo entre nosotros y ustedes que no nos permiten pasar de aquí para allá y allá para acá. Eso es lo que ahí está diciendo el Señor, que le está contestando Abraham al rico. Entonces, estos versículos que acabamos de leer van a destruir algo. Y les voy a decir qué va a destruir a nosotros. Una doctrina que muchos todavía la pueden contemplar si están en proceso de conocer más del Señor. Otros que tenemos un background que lo conocemos, y es acerca de la doctrina del purgatorio. ¿Sí? El purgatorio es un lugar que no existe. Es una invención de la Iglesia Católica Romana. Millones de personas creen en el purgatorio después de la muerte. Pero yo les voy a decir algo. La Biblia no nos muestra ese lugar por ningún lado. Y Jesús aquí nos está diciendo, murieron y ¿a dónde fueron? Uno al cielo y otro al infierno. Ahí no es como que fueron a otro lugar y ahí entonces miraron a ver si pagaban unas penitencias, si alguien todavía, si nuestra familia rezaba por el muerto, si daban ofrendas a la iglesia, entonces el muerto podía salir de ahí y pasar al otro lado. Teológicamente, la doctrina del purgatorio no es sostenible. El purgatorio es un invento de la iglesia para recoger fondos y fue el detonante, uno de los detonantes de la reforma de 1519. Eso lo podemos hablar en otro momento. Pero entonces aquí, al leer esto, se está destruyendo esa doctrina del purgatorio. Pero la buena noticia es que mientras nosotros estemos vivos, se puede pasar del estado de muerte y depravación al estado de gracia, a través del arrepentimiento, a través de aceptar
la obra redentora de Cristo en la cruz. Todavía se puede pasar de pronto de esa ira que puede haber de tener Dios sobre el pecado, se puede pasar al amor de Dios a través del arrepentimiento y acercándonos a ese Dios que es amor. Una vez muertos entonces, fin de la historia. No hay Padre Nuestro que valga. No hay nada que valga. Una vez nosotros, por eso cuando uno hace ceremonias fúnebres, cuando uno lo invitan a un velorio, a una ceremonia fúnebre, uno ahí no tiene que hablar del muerto. Uno ahí no tiene que vamos a hacer unas oraciones por el muerto. No, el muerto, señores, eso es caso cerrado. Aquí, uno en un velorio, uno se tiene que centrar primeramente pidiendo consuelo del Dios, un consuelo que sobrepasa todo entendimiento, una paz para ellos y un consuelo por la faltante de físico del muerto. Y un llamado a que entendamos a que solamente hay dos lugares, una vez muerto, a donde podamos ir. Y que estando en vida, aún podemos nosotros pasar de ese estado de muerte a vida a través del arrepentimiento y a través de escuchar el mensaje de la cruz. ¿Correcto eso? ¿Entendemos eso? Entonces, en eso tenemos nosotros que entender. Yo sé que algunos, si todavía están conociendo y están escuchando lo que yo estoy diciendo, puede ser duro. Pero yo les digo, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y a veces tenemos que entender otro que dice el Señor, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Vámonos al versículo 27 y 28. Entonces, dice la palabra de Dios, le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora lo que vemos aquí en estos versículos es que ese rico que tenía una característica y era que vivía para sí mismo, lo dijimos en la prédica pasada, el rico deja de pensar tanto en él y pasa a pensar ahora en quiénes, en su familia. Vamos con la tercera enseñanza, ¿sí o no? Ahora bien, algo tremendo en esta expresión, y es que los hombres inconversos descubren el valor del alma después de la muerte, cuando ya es demasiado tarde. De allí el deseo del rico de que sus hermanos de sangre se arrepientan, para que no vayan a donde que dice el versículo, no vengan a este lugar de tormento. Y esto es un jalón de orejas para todos nosotros. Y es, usted que la luz del evangelio ya le ha alumbrado, ¿cómo va esa tarea en su casa? ¿Cómo va esa tarea en su casa? No crea que usted es el diezmo de su casa y que porque usted cree entonces toda su familia será salva. No, cada quien tiene que hacer una confesión delante del Señor de apropiarse de la obra redentora de Cristo Jesús. No hay ningún otro intermediario entre Dios y el hombre, sino Cristo Jesús. Esto nos tiene que llevar a nosotros que ese mismo desespero que tenía el rico allí es... El rico está diciendo que eso allá era horrible. Si nosotros entendemos que hay un cielo y hay un infierno donde van a ir de parar los conversos e inconversos, ¿dónde nosotros deseáramos que estuvieran nuestros amados, nuestros cercanos? ¿Dónde? Su papá, su mamá, sus hermanos, sus tías, sus tíos. ¿Esto qué nos lleva a nosotros? Una motivación a predicar el evangelio. A predicar el evangelio. ¿Cómo? Con amor. Con amor. Oiga, madre, usted que es ignorante, venga, yo le... No. Así no se enseña la palabra. Jesús nunca arrancó un sermón hablando así. ¿Cierto? Es un llamado con amor a ¿qué? A entender el verdadero evangelio, a entender las buenas nuevas que el Señor trae para nosotros. Entonces, de allí entonces el deseo de este hombre. 28. ¿Qué está diciendo él? Porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, ¿cuál es la petición del rico? ¿Cuál es la petición del rico?
27. Es para que entendamos ahí lo que está diciendo. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes ¿a quién? ¿A quién? A Lázaro. ¿Para qué? 28. Para que le testifique, ¿cierto? Para que tengo 5 hermanos y para que a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29. ¿Y Abraham qué le dijo? Dice, querido rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea que otra cosa que corroboran es que el rico no era un ignorante, no era un ateo. Él está dando 2 datos que sobreentiende Abraham que el rico le está entendiendo, porque el rico le va a contestar ahorita, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el rico también conoce no solamente a Abraham, sino que conoce a Moisés y también conoce acerca de los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir verdaderamente aquí Abraham cuando le dice a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oíd? Porque ¿qué puede pensar el rico también? Dice, ¿y cómo podrá, si Moisés y los profetas ya murieron, cómo los van a oír? Puede decir el rico allí. Pero lo que Abraham quiere decir cuando habla de Moisés y los profetas, esto es una expresión común de referirse a la escritura, en la escritura hebrea. Cuando en la escritura hebrea se hablaba, escuchen a Moisés, Moisés es la Torá. ¿Y qué es la Torá? La Torá para nosotros son los primeros 5 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia y son los 5 libros sagrados que ellos tienen en su Tanaj, en la Tanaj, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué Moisés? Porque esos 5 libros se le atribuyen a Moisés. Entonces él crece y son los más sagrados para ellos porque son de Dios a Moisés y de Moisés al pueblo. Para ellos eso es súper sagrado, ¿sí? Y ahora le dice, y a los profetas. ¿Qué les está diciendo a los profetas? Está diciendo prácticamente al resto del Antiguo Testamento. Especialmente los libros proféticos, pero también incluía los libros históricos y de sabiduría. Estamos hablando o sapiensales, como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todo esto. O sea, le está diciendo que lean, aquí lo que Abraham les está diciendo es que lean con entendimiento lo que les hablan los libros de las sagradas escrituras que ellos tienen en su poder. Eso es lo que Abraham les está diciendo. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Lean Biblia, que ahí es donde está la instrucción de cómo llegar a la vida que verdaderamente le agrada al Señor. Y eso es lo que hoy el Señor nos está diciendo a nosotros. Porque usted se puede preguntar, ay, ¿cómo no ir al infierno? El Señor les está contestando lo mismo que Abraham nos está diciendo. Escucha a Moisés y a los profetas. Escuche lo que la palabra de Dios está diciendo, porque ella nos muestra a nosotros una vida de cómo vivir en agrado al Señor. Querida iglesia, esto que está diciendo aquí Abraham y que Jesús nos muestra a través de esta parábola es una poderosa afirmación de la suficiencia, escuche, de la suficiencia de la Escritura, de la suficiencia de la palabra que usted y yo hoy tenemos y que la tenemos en nuestras manos y que nosotros muchas veces no la valoramos. ¿Cada cuánto lee usted este libro? ¿Usted cree que esto es un libro viejo ahí para leer de vez en cuando? ¿Usted cree que aquí no hay sabiduría porque hay unas palabras que ni entiendo lo que verdaderamente está diciendo? Mire que hay un comentarista, John MacArthur, ¿cierto? Hay un comentario acerca de lo que aquí nos están hablando con respecto a este versículo. John MacArthur nos habla acerca de este versículo. Dice ahí, gracias, dice, Abraham está señalando que la razón por la que los hermanos del hombre rico están reprobados. A ver, ¿qué está diciendo el hombre rico? Que alguien vaya y les predique para que
se comporten bien y puedan ir al cielo y no se vengan acá al infierno, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está diciendo ahí el comentario de John MacArthur? Dice, Abraham está señalando que la razón por la que los hermanos del hombre rico eran reprobados, no regenerados e incrédulos y en peligro del infierno, era porque aún estaban vivos, ¿cierto? No se debía a ninguna deficiencia en la metodología que les trajo la palabra de Dios en primer lugar. Dice, no hay mejor método o mensajero más eficaz con poder especial para dar vista a los ciegos o vida a los muertos. No hay un nuevo estilo de ministerio, querida iglesia, o estrategias para la evangelización que tenga el más grande poder para superar la depravación y despertar a un pecador muerto espiritualmente, egocéntrico, obstinado, hipócrita y religioso, o cualquier otro pecado como lo quiera llamar, que lo que puede hacer el poder está en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Aquí yo no importo, a mí me pueden sacar de la ecuación, lo que nosotros no podemos sacar de la ecuación es esto. Yo me puedo ir y aquí puede venir otra persona, pero ¿qué tiene que predicar? La palabra de Dios. La que salva no soy yo, el que salva no es John MacArthur, el que salva no es Paul Washer, el que salva no es cualquier predicador que usted quiera llamar en este momento. El que salva es ¿quién? La palabra de Dios. Por eso estamos hablando de la autosuficiencia de la palabra de Dios. No hay mejor método, no nos inventemos cómo evangelizar para llamar más la atención. Desde que usted esté predicando fielmente la palabra de Dios, aunque sea dura, la palabra de Dios indudablemente divide. La palabra de Dios divide. Divide la verdad de la mentira. Divide la verdad del engaño. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Versículo 30 y 31, leamos. Dice, él entonces dijo, ¿bien hasta ahí? Versículo 30 y 31. Él dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué les está diciendo el rico? No, ellos lo que necesitan es algo sorprendente. Ellos saben que Lázaro está muerto. Y si ven a Lázaro diciéndoles, conviértase, ¿cómo no van a creer? Eso es lo que está diciendo en otras palabras, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Lázaro? Algo sorprendente para cambiar el corazón de estas personas. Y esto que Jesús dice aquí es tremendo. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Que aunque alguno fuera entre los muertos, no se arrepentirán. ¿Sí o no? Recordemos que los fariseos lo estaban escuchando, lo dijimos, porque ellos son los que están bajo su propia autojusticia, ¿sí o no? Entonces, Jesús aquí estamos leyendo en Lucas 16, más o menos en Lucas 21, se vive lo que se vive en Juan 11, Evangelio de Juan 11. En Juan 11, si usted lee Juan 11, no tenemos que ir, pero los que estamos haciendo el Evangelio de Juan, estudiándolo, en Juan 11 sucede un milagro maravilloso, la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Entonces, pocos meses después de que Jesús narrara esta parábola, se presenta un acontecimiento que está en Juan 11. ¿Qué pasó? Que Jesús levanta a los muertos a Lázaro. ¿Sí o no? Alguien vino de la muerte y resucitó. ¿Qué dice uno? Todos creyeron. ¿Sí o no? Todos creyeron. Pero acá están los fariseos escuchando. ¿Qué pasó? Los judíos, ¿qué pasó con los judíos? Seguían sin creer. Y no solo esto, súmele que ahora querían también matar a Lázaro. Dice la palabra de Dios en Juan, que querían matarlo. ¿Y por qué querían matar a Lázaro? Que por culpa de él muchos estaban creyendo. Entonces, es el acto sobrenatural, estruendoso, el que verdaderamente va a llevar a la gente al arrepentimiento.
Yo puedo orar por usted aquí 2, 3, 4, 5 veces, tumbarlo y hacerle cualquier cosa, y eso no lo que verdaderamente a usted lo va a transformar y lo va a llevar al arrepentimiento. Ahora vayámonos un poquito más allá, no nos quedemos en Lázaro. Tiempo después de lo de Lázaro sucede más o menos 8 días antes de la muerte de Jesús. ¿Quién otro resucita? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús resucita de los muertos y aún la nación de Israel hoy por hoy no cree, y Jesús resucitó. Ellos estaban pidiendo que alguien viniera de los muertos y diera testimonio para que hubiera un arrepentimiento. Jesús resucitó y ellos no lo recibieron. Más bien le pagaron a los soldados para que dijeran que era que los discípulos se habían robado el cuerpo. Ahora, enseñanza de esto que estamos hablando. La gente, hoy por hoy, está en búsqueda de poder en los milagros. Hoy por hoy la gente está en búsqueda de señales, de algún tipo de obra sobrenatural. Pero yo quiero decirles algo. Eso nos puede llamar mucho la atención. Y muchos pueden llegar y dicen, ¡ay! Se siente el poder del Espíritu Santo en esta iglesia, vea, me escaramuceo. Pero yo quiero decirles que allí no está, allí no está el poder de Dios. Entendamos, iglesia, que el poder de Dios está ¿en qué? En el Evangelio. No hay nada más poderoso y sobrenatural, aunque muchas veces en nuestra mente no lo podamos comprender. Y es que por el poder de la predicación, dice él, porque a través de la locura de la predicación al Señor le plació ¿qué? Ganar a los infieles, a ganar a las personas. Las personas al escuchar el Evangelio nacen de nuevo. Y a través de la predicación, aquellas personas que estaban muertas nacen por el poder de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a morar en ellos a través de la predicación. Ahora, hoy en día, muchos claman para que el poder de Dios sea manifestado de alguna manera, y la gente se pone expectante cuando se dice que se manifieste el poder de Dios, a la espera de que algo pase en ese momento. ¿Sumidos en qué? En un misticismo, esperando un grito, esperando un estruendo, esperando que se abran las puertas, esperando algo. Iglesia, ¿cuántas señales no vio el pueblo de Israel sobre la salida de Egipto? ¿Cuántas señales ese pueblo no vio? ¿Cuántas? Y aún así no creyeron. ¿Cuántos milagros vio el pueblo de Dios por medio de los profetas? ¿Y qué pasó? No creyeron. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Y aún así, tampoco creyeron. Miremos lo que dice Mateo 12, 38. Mateo 12, 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué? Señales. Deseamos ver de ti señal. Mateo, y aún así, ellos no creyeron. Iglesia, el poder de Dios es el poder. ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de Dios viene a través de su palabra. Pero el poder de Dios en una congregación, en el individuo, en las personas, el poder de Dios es el poder de una vida transformada. Y eso solo lo puede hacer el Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo. Yo les cuento algo. Yo he orado por personas 1, 2, 3, 4 veces por la misma situación. Y puede orar, puede caer, cualquier cosa. El poder de Dios es ver uno a un Pablo, el poder de Dios es ver uno a un Pablo asesino, a ver a un Pablo predicador. Eso es el poder de Dios. Eso es el poder de Dios. Cuando recibimos vida al escuchar la palabra viva de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y empieza un proceso de regeneración y comenzamos a reflejar lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cuál es el llamado de la palabra de Dios con respecto a los creyentes? ¿Reflejar qué? Carácter de Cristo. La Escritura contiene todo lo que necesitamos para que usted y yo seamos salvos. No importa quién se lo predique, mientras esté predicando la palabra.
Puedo ser yo, puede ser cualquiera, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un anciano, puede ser un joven. Pablo, ¿qué dice a Timoteo? Que nadie tome en cuenta tu juventud, sino que la palabra que sale de tu boca. Los hombres no necesitan evidencias para ser salvos. La fe en Cristo, la fe en las Escrituras que dan testimonio de Él es lo que necesitamos para nuestra salvación. Esta parábola que hoy hemos estudiado tiene el propósito de advertir a los oyentes que el infierno está lleno de personas que nunca esperaban estar allí. Porque Lázaro pudo haber pensado cualquier cosa menos estar en el infierno. Perdón, el rico, gracias. Va alguien y ve ese pedazo y dice, qué herejía la que contaron. Y fue ahí un lapsus. El rico pudo haber pensado cualquier cosa menos estar en el infierno. ¿Por qué? Porque un hombre que iba a la sinagoga, era un hombre que oraba, era un hombre que daba sus ofrendas posiblemente, era un hombre que conocía a Abraham, a los profetas. Pero era un hombre que nunca clamó como clamó en el versículo 24 cuando le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El infierno, el mensaje, a ver, ¿a quién le gusta que le prediquen del infierno? Muy maluco, ¿sí o no? Qué pereza, qué miedo el infierno, ¿sí o no? ¿Qué dije yo hace 8 días cuando comencé? Esta es una de las historias o parábolas más tenebrosas que nosotros podemos conocer, podemos encontrar en la Biblia, por los sentimientos que nos narran, que se están viendo allí en Lázaro. Y dice uno, qué cosa tan horrible, pero no nos puede decir que aquel que pronunció esas palabras, que nos habló de esta parábola del rico y Lázaro, provienen de los labios de aquel ser que es más amoroso y que lo dice con el fin de ¿qué? De que no nos valgamos en nuestra propia justicia, sino que nuestra confianza esté en su justicia y en su obra redentora en la cruz. El infierno entonces tiene un mensaje para 2 tipos de personas. Cuando hablamos del infierno, le estamos hablando a los redimidos y a los no arrepentidos. El mensaje que trae cuando se habla del infierno para los redimidos, el infierno es un motivo de gozo, ya que de él nos ha librado el Señor. Cuando hablamos del infierno, para el redimido es gloria a Dios, allá yo no voy a dar, gloria a Dios. Pero el mensaje para el no arrepentido, para los no arrepentidos, es un llamado fuerte de atención y de condenación eterna. Pues yo les tengo algo, mensaje. Gracias a Dios todos ustedes están vivos. Y aún estamos a tiempo para pasar de muerte a gracia, de ira a amor. Porque Dios nos está llamando. Y termino con lo siguiente. Cristo está siendo predicado. Aquí estamos predicando de Cristo, con la autosuficiencia y el poder de su palabra. Les digo algo, querida iglesia, la puerta está abierta, la puerta no se ha cerrado. Jesús mismo nos está diciendo a nosotros, todo el que venga a mí, yo no le echo fuera. Todo el que venga a mí, yo no le echo fuera. No espere señales. No espere milagros. Abraham dijo que los hermanos del hombre rico no creerían, aunque alguno se levantara de los muertos. Usted tiene la Escritura en sus manos, la Biblia. Usted tiene al Espíritu Santo de Dios, el inspirador de la Escritura. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos ayuda a entender y nos lleva a toda verdad. Y la parábola nos está diciendo hoy, a Moisés y a los profetas tienen que los oiga. ¿Cuál es la tarea de nosotros, iglesia? Escuchar a Moisés y a sus profetas. Y como iglesia tenemos también un testimonio de una iglesia maravillosa que es el Nuevo Testamento. La Escritura es la que da testimonio de mí. Dice Juan 5:39, dice el Señor. La Escritura es la que da testimonio de mí.
Valoremos lo que el Señor nos ha entregado en su palabra. Apropiémonos de lo que el Señor nos está diciendo. Y aquí no es para que usted salga congojado. Ay, tan horrible que predican allá en esa iglesia, Livingstone. De pronto usted que nos acompaña por primera vez. Yo les digo, este mensaje está cargado de amor. Porque ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy primeramente? Al que usted esté escuchando esto, yo no quiero que tú vayas al infierno. Yo quiero que tú escuches y te arrepientas. Porque en vida puedes pasar de muerte a vida. En vida puedes pasar de ira a amor en gracia. Amén. Coloquémonos en pie y hagamos una oración. Señor Dios, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas y nos hablas a través de estos versículos del rico y Lázaro. ¿Cuántas veces habíamos leído esta parábola? ¿Cuántas veces habíamos pasado sobre estas letras? Pero hay veces nos quedamos cortos al extraer las riquezas que hay en ella. ¿Quién fuera a creer que hablar del infierno es hablar del amor que Dios nos tiene a nosotros? Porque el llamado que el Señor hoy nos está haciendo es: la puerta está abierta. Hijo de Dios, levántate. Hijo de Dios, escucha la palabra predicada. Y hoy se predica en este lugar un mensaje de arrepentimiento. El mismo mensaje de Juan el Bautista. El mismo mensaje con el cual el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque hay una nueva forma de vivir que agrada al Señor. Lean la palabra, escuchen la palabra, escudriñen la palabra. Pero vivan la palabra, bájenla en su corazón. No seamos cabezones intelectuales. Tengamos un corazón lleno de la palabra de Dios, que la vivamos y tengamos compasión por el dolido, por el caído, compasión por el necesitado, compasión por aquellos a cuales todavía no les ha llegado la palabra. Pablo le hace un llamado a Timoteo. Timoteo, predica a tiempo y a destiempo, Timoteo, porque es a través de la locura de la predicación. No es a través de los actos sobrenaturales. No es a través de cuántos pueden caer, de cuántos puedan ser liberados, cuántos salgan de acá gritando, llorando. Es cuántos de los que están aquí están recibiendo esta palabra que sale con poder porque viene del Señor. Que esa palabra a nosotros nos transforme, que esta palabra a nosotros nos llame a nosotros de ese aturdimiento espiritual en el cual estamos viviendo. Levántate, hijo de Dios. No vivamos religiosamente. El Señor nos llamó a vivir una religión. Él vino a darnos un nuevo estilo de vida. Si algo Él criticó fue el estado, las condiciones religiosas en las que se encontraban aquellos que dirigían a su pueblo. Él nos está llamando a nosotros, a que intimemos con Él. Que vivamos no por lo de afuera, sino lo de adentro, lo que a Él le importa. Tu corazón, hijo de Dios, deja que el Señor, a través de la predicación de su palabra y a través por lo que el poder del Espíritu Santo que vive, mora en ti, puede hacer, cambiando, regenerando, mudando, haciéndote una nueva persona. Deja que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Deja que el Espíritu de Dios te cambie, te transforme, te haga una nueva persona, porque solamente el Espíritu de Dios es el que te puede limpiar de adentro hacia afuera. Solamente el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, permítenos conocerte más. Espíritu Santo de Dios, avívanos.
Avívanos, Espíritu de Dios, y ayúdanos a entender, Espíritu de Dios, que tú no eres una persona que viene a hacer espectáculos y cosas sobrenaturales y sensoriales. Tú, Espíritu de Dios, vienes a revelarnos al Hijo y vienes a ayudarnos a que todo lo que hagamos, digamos y podamos decir, lo hagamos para la gloria de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos hoy a poder entender lo que aquí se dice. Y gracias porque en vida escuchamos y en vida podemos recordar lo bueno que tú has hecho por nosotros, porque aunque nosotros seamos infieles, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y por eso, al recordar tus bondades y tus misericordias, y al recordar mis faltas, hoy yo te pido perdón. Hoy yo me arrepiento. Arrepiéntate, Hijo de Dios. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Vuélvete de tus malos caminos. Déjate cambiar por el poder del Espíritu de Dios. Aquello que tú no quieres soltar, aquello que tú no quieres dejar, suéltalo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice la palabra de Dios, entonces vivirás. Y el Señor nos está llamando a vida. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pero